Muy buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy, lunes 26 de abril. Como habíamos quedado, la clase para hoy es una clase de consulta. Ya está en Teams, desde el viernes le subí la clase correspondiente al tema de transformadores, el video ahí grabado. Y entonces la sección de hoy es para atender consultas de la tarea 3. Entonces, empecemos de una vez. No sé si alguien que quiere iniciar con la primera consulta. Profe, voy a iniciar yo. Adelante, claro que sí. Claro. Bueno, la primera consulta es del primer problema. Es para como confirmar un poco la redacción. Es que me dicen en la parte A que tengo que seleccionar THHN. En ese caso es con la columna de 90 grados o calculo normalmente, dependiendo de la cantidad de corriente, a 60, 75 y selecciono la chaqueta THHN. Ok, voy a proyectar la presentación aquí, una presentación para contestarte ahí. Claro, gracias. Ujú. Vamos a ver, vamos a compartir esto. Ok, muy bien. Tal como habíamos dicho, digamos, si nosotros vamos a tener, voy a ponerlo aquí tal vez como primer ejercicio, digamos. Si este cable, por ejemplo, de este ramal es THN, y resulta que yo les he dicho que todos estos terminales donde va a estar este cable, todos estos terminales donde hace contacto con los diferentes dispositivos, el motor, etcétera. Si la redacción me dice que está diseñado para soportar 90 grados, los terminales, y el cable que vamos a usar, la chaqueta del cable es de la columna de 90 grados, entonces sí, seleccionamos a 90 grados. Ahora bien, si el cable que vamos a poner es de chaqueta de la columna de 90 grados. Pero resulta que el ejercicio no me dice nada sobre los terminales donde va a estar conectado ese cable a 90 grados, entonces no podemos seleccionar a 90. Recuerden, corriente más de 100, 100 o más de 100, columna de 75. Corriente menor a 100 amperios, columna de 60 grados. Esas eran las reglas del juego, ¿verdad? Desde que iniciamos. Sí, entonces, sí, como ahí no me indican que los terminales son a 90, entonces aplico el procedimiento que siempre hemos hecho. Correcto. Gracias. Más que todo sobre la sobrecarga, en este caso, cuando uno selecciona la sobrecarga, uno solo tiene que indicar las corrientes a las que va a estar trabajando. O sea, la corriente que uno normalmente calcula, que es como la mínima, y la máxima, que es cuando hay que hacer un reajuste de la sobrecarga. En ese caso, Sí, solamente hay que indicar corriente. correcto. Entonces, correcto. La selección de la sobrecarga, aquí lo único que vamos a hacer es exactamente lo que acabas de decir. Va a ser seleccionar la corriente de sobrecarga mínima y la corriente de sobrecarga máxima. Eso es todo lo que hay que seleccionar ahí. Ok, digamos, la duda es como, digamos, yo el contactor sí le puedo dar como una designación, o sea, un tamaño, eso sí, Es- es- sí lo hice, pero entonces cuando viene acompañado con la sobrecarga, en las especificaciones vienen esas corrientes, ya uno selecciona en base a eso. Es correcto. como es la Sí, duda, como la sí, etiqueta de sí, la sobrecarga. sí, sí, correcto. Sí, pero para este caso, con solo las corrientes en la sobrecarga, y en el caso del contactor, sí, decir exactamente cuál nema sería. Ujú, ujú, entiendo. Ujú. Profe, tengo una duda como en la caso de la conexión de los motores. Es que en la última apartado tengo que calcular los voltamperios reactivos de los capacitores. Está bien. Yo apliqué el mismo procedimiento como lo vi en máquinas, pero se me hace como la duda en caso de la conexión de los motores para ya la potencia real, porque como está conectado en estrella, perdón, en delta, esa corriente que yo utilizo tiene que ser la de fase o la de línea. Ok,
Cuando yo le estoy pidiendo, digamos, el valor de los capacitores en potencia, digamos que me lo vas a dar en kilovoltamperios reactivo, digamos que no interesa la conexión. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted tiene una potencia del motor, usted tiene un P, usted tiene un QL, y yo les voy a decir, vamos a poner una capacidad QC en capacitores para corregir el factor de potencia inicial, o sea, un cita inicial a un cita final, ¿verdad? Entonces, aquí no importa eh, la conexión del banco de condensadores. ¿Por qué? Porque estoy hablando de potencia. Si yo les preguntara cuál es el valor del capacitor, sí, sí interesa la conexión. ¿Por qué? Porque un capacitor conectado en estrella, un banco de capacitores conectado en estrella, para corregir este factor de potencia, o sea, para obtener esta cantidad de potencia, el valor del capacitor es diferente de si yo lo conecto en delta. Entonces, este capacitor es diferente para lograr la misma potencia. No sé si me explico. Sí, ya lo visualizo mejor. Sí, entonces, exacto. Entonces, si yo te estuviera preguntando por el valor del capacitor para corregir el factor de potencia, ahí sí tengo que decirte la conexión, porque el valor del C1 es diferente del valor del C2 para lograr la misma potencia QC. Pero en este caso, como te estoy preguntando, la potencia QC, o sea, la potencia de capacitor, no importa la conexión, es una potencia final, digamos, lo que interesa nada más. Claro, claro. Profe, en el programa 2 la carga trifásica instalada, bueno, por simbología, yo asumo que es como un tablero que está conectado a ese alimentador, ¿verdad? En ese Ujú. caso, uno tiene que determinar si esa carga es continua o no continua. O sea, puede ser continua o no continua, o solamente no continua. No, en este caso, digamos, si no dice nada de carga digamos que es carga continua, ¿verdad? Se asume que es, si es carga continua, no continua, si no dice nada, se asume carga no continua. Entendido, entendido. Ujú. Profe, en el problema 4 en la parte donde se indica que dos motores son mutuamente excluyentes, ¿qué significa ese término? Tal vez no lo entendí como muy bien. Ok, imagínese que usted tiene esto, tenés tres motores. Entonces, digamos que el 2 y el 3 son mutuamente excluyentes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este está funcionando, este otro está apagado. Y si este está funcionando, este está apagado. Entonces, son mutuamente excluyentes. O sea, su sistema de control, el contactor, está en una lógica de control que nunca va a permitir que los dos estén encendidos a la vez. Entonces, eso se dice que son mutuamente excluyentes. Entonces, para el diseño de este alimentador, ¿verdad? Entonces, podemos decir que tomamos en cuenta el uno y de estos dos, el más grande. Si el motor 3 es el más grande para el diseño, entonces sería este con este y esto hacemos de cuentas que para este alimentador este motor no existe. Ok, sí, en ese caso, en ese caso, si por ejemplo, si los dos motores no fueran mutuamente excluyentes y tienen el mismo potencia, entonces solo se escoge uno siempre. O Se escoge uno para qué, para hacer qué. perdón, para elegir el conductor del alimentador. Ok, si los dos fueran iguales, pero digamos, no tiene esa restricción de que son mutuamente excluyentes, o sea, que puede estar funcionando el uno, el 2 y el 3 a la vez, entonces todos entran en juego. Ok, sí, sí.
Es que se me confundía como con la parte de la selección del disyuntor del alimentador, que en ese caso sí se escoge la ampacidad del disyuntor más alto. Era así Ah, y se suman las cargas, digo, las sí, corrientes nominales de los sí, otros. sí, correcto, pero recuerde, todo lo que esté aquí, si existe un postulado que dice que los motores son mutuamente excluyentes, que hay motores que son mutuamente excluyentes, usted saca del diseño del alimentador el más pequeño. Entonces, este es como si no existiera. Entonces, omitís también su protección. Ok, ok. Sí, profe, ese caso, esas serían mis dudas. También muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Recuerde que la sesión, digamos, puede hacer que la duda de un compañero sea la duda de otros. Entonces, estoy grabando la sesión y por aquello de que no todos se hayan podido conectar el día de hoy, entonces quedan en el transcurso del día ver las consultas que se atendieron, entonces ahí está quedando la sesión grabada. Profe, yo tengo una duda en los primeros dos problemas del artículo 490,6, creo que es, sí, no, 460,9, Ujú. cuando se corrige el factor de potencia con capacitores. Ajá. Y era para la corriente, para una de las corrientes, creo que es para la de sobrecarga. No sabía cómo calcularla. Investigando en internet encontré que hay una forma que se multiplica la corriente de plena carga por el factor de potencia original entre el corregido por 1,15, pero no sé si eso estará bien. Entonces mejor se lo pregunto porque en realidad no sabía cómo interpretar ese artículo. Y esa fórmula vi que era sacada como en base a ese artículo. Ok, vamos a explicarlo. Permítame acá. Eh, la pantalla que estoy buscando es la de proyección, que es esta. Ok, ahí lo están viendo. Em, por ejemplo, ese artículo lo que dice es lo siguiente. Tal vez si me ayudan. ¿Cuánto es la corriente del motor de 100 HPs que encontraron? 124 amperios. La tabla dice 124 amperios. Gracias. El factor de potencia original, Punto 85. 0.85. Obviamente en atraso. Entonces quiere decir que la corriente de plena carga del motor. Ahora bien, este punto 85 es un adicional. La tabla donde sacamos 124 es 124 en general para los motores con esas características de potencia, digámoslo así. El factor los motores de inducción siempre van a tener factores de potencia que andan ahí entre 0.8, 0.85, 0.9, dependiendo de las características constructivas del motor, ¿verdad? En este caso, estamos fijándolo en 0.85. Entonces, lo que estamos diciendo es que utilizando la información de la tabla y el supuesto de que tenga un factor de potencia de 0.85, esto tendría un ángulo de menos 31.79, creo. Ok, Ajá. ok. Entonces, al tener este banco de capacitores, una potencia capacitiva corrige el factor de potencia. Aquí, digamos, la corriente va a tener un factor de potencia corregido. Entonces, punto, ¿cuánto es? Vamos a ver, punto 94 sería 19.95 grados negativo. Entonces, ¿cómo sería esta corriente? Bueno, con el factor como esto corrige el factor de potencia, por aquí sería 124, el factor de potencia viejo era 0.85, el factor de potencia nuevo es 0.94. Eso, si no me equivoco, tiene que darles como 112 amperios. ¿Ok? 112 amperios. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, ve, ese artículo lo que dice es, con este diseño, esta sobrecarga tiene que, valga la redundancia, tiene que censar la corriente de sobrecarga después de 112.
aunque la corriente original del motor es 124, ¿verdad? Resulta que la corriente que va a pasar por la sobrecarga va a ser 112, ¿ok? Entonces, o sea, cuando el motor demande 124, por las líneas van 112. Entonces, quiere decir que si aquí se sobrecarga, o sea, una corriente superior a 124, aquí va a pasar de 112. Entonces, nosotros tenemos con los artículos de sobrecarga, ¿verdad? Seleccionar, por cierto, si el ejercicio no me dice cuál es el factor de servicio del motor, hay que asumir la unidad. O sea, tiene factor de servicio de la unidad. Entonces, con eso ya podemos saber por cuánto habría que multiplicar la corriente del motor para setear o ajustar la corriente de sobrecarga. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ajustar la sobrecarga mínima y también me pueden dar dentro de la respuesta la sobrecarga máxima, ¿verdad? Del motor. Entonces, pero eso lo hacen en base a esta corriente. Ahora bien, a la hora de seleccionar lo demás, todo lo demás, va a ser en base a la corriente de 124, la original del motor, o sea, sin el factor de potencia corregido. ¿Por qué? ¿Por qué me está pidiendo o me está diciendo NEC que haga eso así? Si ya sabemos que al tener este capacitor voy a tener una corriente menor debido a que el factor de potencia está corregido. Entonces, el asunto viene por este lado, sentido común. ¿Qué pasa si por X razón se me dañan los capacitores y yo tengo que seguir produciendo con este motor de 100? Ahí el problema es que posiblemente tenga que pagar una multa, pero ese no tiene que ser una limitante para yo poder utilizar el motor a su máxima capacidad. Si por X razón sale de funcionamiento el banco de capacitores, entonces lo que me dice el código es diseñe todo este ramal normal, como si no estuviera, por aquello de que tuviera que utilizarlo sin capacitores. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con la sobrecarga? La sobrecarga simplemente se ajusta a los valores originales del motor. Entonces es un simple ajuste, pero todo el ramal sigue funcionando, porque el ramal se diseñó como si no existiera ese banco de capacitores. El mismo criterio va a pasar cuando tengamos que diseñar el alimentador. Bueno, aunque originalmente estamos diseñando con capacitores en el sistema, ¿verdad? ¿Cómo sería este diseño si por X razón sale de funcionamiento los capacitores? Entonces, por eso, absolutamente todo se diseña como si esto no estuviera, excepto la sobrecarga que la vamos a ajustar para el valor real de corriente cuando el sistema esté obviamente con el banco de capacitores puesto, porque si sale de funcionamiento, lo único que hay que hacer es reajustar estos valores. No sé si con eso te aclaro un poco ahí la explicación del... Sí, claro, profe, ya con eso me quedó bien claro. Más bien, muchas gracias. No, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Profe, yo tenía una consulta. Ujú. Profe, me pasó, creo que en uno de los problemas y también creo que en uno de los que están resueltos en la presentación, me pareció ver que, bueno, nosotros habíamos dicho que el disyuntor siempre debía proteger al cable conductor, pero Ajá. en este caso me pareció que en uno de esos ejercicios el disyuntor del alimentador no protegía al conductor del alimentador. No sé si eso es usual o hay que ver que está mal por ahí. Sí, generalmente el conductor está protegido por el disyuntor en todo lo que son ramales, ¿verdad? En el caso del alimentador y en el caso de ramales con motores y em, ramales con motores y alimentadores que alimentan circuitos ramales con motores, en esos casos el disyuntor no protege el,
¿cómo es que se llama? El disyuntor no protege el cable. Digamos, en el ramal el que protege el cable es la sobrecarga, digámoslo así. Este solamente es para protección de cortocircuito y falla tierra, al igual que este otro de acá. Entonces, lo que hay que proteger de sobrecarga, en resumidas cuentas, son los ramales. Y en el caso de circuitos con motores, el que protege de sobrecarga es la sobrecarga misma. Ah, ok, ok, de acuerdo. Sí, sí, es que me pareció extraño, pero ya lo entiendo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo tenía unas ahí también. Ajá, adelante. Digamos, en el ejercicio 4, Ujú, digamos, para el cálculo del alimentador que piden el punto C, esto, digamos, dice que se tiene que tomar la máxima, el dispositivo de máxima protección de los ramales, ujú, pero digamos, al tener, digamos, ese se multiplica por 1.25. ujú. Al tener yo dos motores iguales, agarro solamente uno, digamos, o agarro dos por el 1.25. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Digamos, Déjame. no sé si tengo que agarrar solamente un disyuntor por 1.25 o tengo que agarrar los dos porque, digamos, los dos son iguales, tengo dos motores iguales. Sí, si son dos motores iguales, lo que dice el código es, agarre cualquiera de los dos que son iguales, ¿verdad? O sea, agarra solamente uno por 1.25 y suma al 100% todos los demás. Estamos hablando para el conductor, ¿verdad? Ujú, sí, correcto. Entonces, como son dos iguales y los dos iguales son de los más grandes, digámoslo así, entonces agarras la corriente nominal de uno de los dos por 1.25 y sumas la corriente de todos los demás. O sea, vas a incluir otra vez la corriente de uno de los dos, que es más grande, porque solamente se tomó uno de los dos por 1.25 más, eh, más el 100% de los demás. O sea, dicho en otras palabras, lo voy a dibujar acá. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un motor acá, digamos que tenés tres. Entonces, este cable y del alimentador para calcularlo. Digamos que este dio, perdón, para acá, 100 y este es igual, este es 100 amperios. Dándote un ejemplo ahí. Y este es 80. Entonces, lo que dice es, agarro, como son dos iguales, agarro la corriente de 1 por 1.25, ¿verdad? Y le sumo el 100% de los demás. ¿Estamos? Ok, sí. Ujú. Y en ese mismo ejercicio, en la Pero, parte que... perdona, tal vez para complementar. Y si los factores de potencia son diferentes, podemos hacer esto de forma complejo, ¿verdad? Para obtener con mayor precisión el dato aquí y ser un poco más finos en el diseño. Ahora sí, disculpas, continúa. Ok. Em, en ese mismo ejercicio, en el 4, en la parte A, nos pide seleccionar el disyuntor. Nosotros podemos elegir cualquier tipo de disyuntor. Es que ahí no nos dice, digamos, en nosotros nos decía que tenía que ser de tiempo inverso, Ujú. pero en este nosotros podemos elegir cualquiera. Ok, vamos a verlo. El 4 en la parte contactor, sobrecarga, disyuntor. Ok. Igual, aunque no diga, tal vez ahí fijémoslo para todos que sea disyuntor de tiempo inverso. Igual. Ok, perfecto. Ujú. Y ahora en el 3, en la parte de los conductores en derivación. Ajá, Ahí, digamos, el alimentador que nosotros seleccionamos en el punto D, digamos, es de 2 por fase. ajá. Entonces, bueno, yo estuve leyendo ahí lo del código del NEC
Y dice que tiene que ser mínimo 1/3 de la corriente del alimentador. Entonces tenemos que usar la corriente de solamente una fase, digamos, hacerlo así como... O tenemos que agarrar la total. Sí, te entiendo. Ok. Yo te hago la pregunta. Cuando dice alimentador, digamos en una configuración, 1 por fase. Esto es A, esto es B y esto es C. Digamos que esto es A, esto es B y esto es C en 2 por fase. El artículo, digamos, habla del alimentador en sí, ¿verdad? Entonces, esto es un alimentador y esto sigue siendo un alimentador. Entonces, el artículo no dice nada de que si son 2 por fase, agarre la capacidad de 1, ¿verdad? Y la divide entre 3. ¿Me explico? Sí. O sea, y para aclarárselo más todavía, porque seguro esta duda es importante y no solamente tuya, es de varios. Por ejemplo, supongamos que yo voy a conectar un motor aquí en derivación, entonces ya sabemos que voy a dibujar solamente una línea de conexión. Esto va a ser el tap, este es el derivador, viene ¿cómo es que se llama? Al disyuntor y de aquí viene el resto de cosas, ¿verdad? Tiene que venir el contactor, tiene que venir la sobrecarga, todo lo que es el ramal. El diseño del ramal parte de aquí para acá, como lo hemos visto. Y solo este dice que es 1/3 de la corriente del cable del alimentador, ¿verdad? Vamos a sacar 1/3. ¿Ok? Entonces, si esta configuración es 1 por fase y este cable es 1 por fase, ¿verdad? Podríamos hacerlo de esa forma. Pero, por ejemplo, si esto es A, tengo 2 por fase y el cable que voy a poner con el motor, resulta que yo decido que sean también 2 por fase. Entonces, si estos son 2 por fase, ese estaría sencillo, porque quiere decir que simplemente, como son 2 por fase, yo simplemente agarro la corriente de 1, solo uno de ese conductor por fase, y la divido entre 3 y selecciono este cable. Y ahí estoy aplicando ese artículo. El problema sería tener 2 por fase y que el derivador solamente sea 1 por fase. Entonces, aquí cómo hago la unión. Entonces, según te entendí, vos lo que pensabas hacer es agarrar la corriente de solo 1, o sea, hacer esto mismo y dividirlo entre 3. ¿Era así? Sí, creo que sí. No, ahí no estaría bien, porque el alimentador no está formado solo por un conductor, está formado por 2. Bueno, ¿qué hace en ese caso? Una opción, bueno, y por eso este curso es de diseño, se llama diseño eléctrico, dependiendo, porque no tiene una solución específica como tal, o sea, puede haber muchas maneras de solucionarlo. Por ejemplo, alguien puede decir, profe, ¿y qué pasa si yo saco un equivalente? Aunque el diseño está bien, el diseño está hecho en 2 por fase, el alimentador, pero ¿qué hubiera pasado si yo hago el diseño 1 por fase y ahora sí calculo de este, ¿cuánto sería? 1/3
para determinar cuánto es este cable. Yo diría, ese está mejor, esa respuesta está mejor. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo el alimentador que está originalmente en 2 cables, ¿cuál sería el equivalente de un cable de él? ¿Verdad? ¿Cuál sería el equivalente de un cable de él? Esa es una opción. La otra opción puede ser hacerlo con la corriente nominal que circula por los dos. Entonces, la corriente nominal del alimentador, ¿verdad? Si lo dividimos entre 3 y aplicamos todos los criterios de que si hay corrección por temperatura, etcétera, y todo lo demás, y seleccionamos este cable en uno por fase. Entonces, puede pasar, pongo de ejemplo, puede pasar, qué sé yo, que este cable dio 3 ceros, por ejemplo, 3 ceros, ¿verdad? Puede pasar. Y que resulta que cuando hacemos esto, con la corriente total la vimos entre 3 para seleccionar solo un cable para pegar aquí, nos dio también un 3 ceros. ¿Me explico? Puede suceder. Entonces resulta que este cable y este son del mismo grosor. Ahora bien, si lo estamos haciendo de esa forma y tengo un alimentador y son varios motores, yo esperaría que esto vaya intercalado. Entonces, un cable, este y este dieron del mismo grosor, va aquí, pero el otro no puede estar pegado al mismo. Debería estar pegado a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Para que vaya de una forma balanceada en el mismo conjunto de 2 por fase del alimentador. El otro viene aquí y así sucesivamente, con todos los que estén, ¿verdad? Ahora bien, si hay 2 por fase, como les decía al inicio, puede hacer que tengan un motor y que el derivador sea también 2 por fase. Entonces, esto llega al breaker y sale el resto del diseño del ramal. Hay muchas formas de hacerlo. Ok, sí. Y digamos, con respecto a ese mismo, digamos, esa corriente, yo voy a seleccionar un calibre mínimo, pero digamos, si hay un motor que necesita un calibre más grande a ese, sí elijo uno más grande, ¿verdad? Otra vez que me perdí. Digamos, es que ¿Un con esa calibre corriente del alimentador o del ramal? ya de las derivaciones, más bien, Ajá, de este. digamos, ese calibre que yo saco, digamos, con esa corriente de 1/3, eso me va a dar un calibre mínimo. Fue lo Menor, que, sí. fue lo que Sí, sí. entendí. Sí. Entonces, Todos los diseños que hacemos en el NEC de cables son calibres mínimos. ajá, pero digamos, ese calibre que me va a dar, si hay un motor que necesita un cable menor a ese, no puedo seleccionarlo, ¿verdad? Tengo que seleccionar ese mínimo que ya me dio. Ese mínimo que te dio con la aplicación de ese código. Ajá, pero si el motor necesita uno mayor, sí selecciono uno mayor. Sí, claro, sí, sí, pero estaría raro que el motor necesite uno mayor a esos. Ok. Sí, 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 Y, sí sería una parte extraña, pero obviamente ahí aplicamos el sentido común, ¿verdad? ujú, ujú. Ujú. Y en caso de que me dé un calibre número 1, ¿está correcto poner que como no está en el país, seleccionar el 1/0? ¿O igual tengo que poner que se selecciona el número 1? ¿No? Y usted pone como respuesta, se selecciona el calibre número 1, como no se vende en el país, se selecciona un 0. O sea, Ok. justifica toda la respuesta. Ujú. Ok, y creo que tenía una última. En el 4, igual nos piden unos conductores en derivación. Ujú. Para ese usamos la configuración de igual de 2 por fase que nos piden en el punto C, digamos, en el punto siguiente.
Es que, digamos, primero nos pide en el punto B las derivaciones y después nos pide el cable del alimentador. Entonces, no sé si utilizamos esa misma configuración que nos solicita ahí, que es 2 por fase. Sabiendo que cada motor está conectado en derivación del subalimentador principal, tal y como se muestra en la figura 3 anterior. Ajá. Figura 3. Además, se sabe que la longitud máxima de derivación, bla, 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 calcule el calibre de todas las derivaciones de la. Ok. Para calcular el B, tiene que haber resuelto el C. Ah, ok, sí, esa era mi duda. ¿Sí? Tiene que haber calculado el C. ¿Sí? Ok, está bien, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Muy bien, ¿alguien más? Profe, en esa misma pregunta de las derivaciones, bueno, en realidad el enunciado dice que calculémoslo para cada uno de los motores, pero en realidad con solo calcular uno, las demás derivaciones son iguales, ¿no? Sí, si los motores son idénticos, sí. Pero, Pero hay que tomar en cuenta que tenés, por ejemplo, un motor de 150, dos motores de 150 y tres motores de 60 HP. pero en este caso, digamos, no era que lo único que influía para calcular el calibre del conductor en derivación era tomar un tercio de la corriente del alimentador. Sí, perdón. Sí, ya te entendí. Sí, tenés razón. Es que me fui a la parte de los ramales, que los ramales sí son diferentes para cada uno. Sí, correcto. Ahí simplemente te vas un tercio y listo. Ah, ok, listo. Sí. Entonces, en otras palabras, el derivador del motor de 150 HP y el de 60 HP deberían ser del mismo tipo cable. Perfecto. Ujú. Profe, en esa misma pregunta 4, regálame un momento para irme al enunciado. Ajá, dice que hay que calcular los cables TW, THW, THHW según corresponda uno por fase, línea, neutro y tierra. Eso lo Ajá. que nos dice es que por el ducto van a viajar las tres líneas, un neutro y una tierra. Sí, las tres líneas, el neutro y la tierra, sí, si tienen conexión en estrella. Sí, obviamente si tiene conexión en delta, no, ¿verdad? Ok, No tiene neutro. perfecto. Sí, profe, esas eran mis dudas. Muchísimas gracias. No, perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, yo tengo otra. Ujú. Digamos, en los primeros ejercicios, donde nada más nos solicita los conductores, ahí es necesario calcular los ductos o no, digamos, no es estrictamente necesario. No, de hecho, yo diría que más bien, si no se pide, no lo pongan, porque muchas veces lo, 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 lo ponen de más, ¿verdad? Que si está bien calculado, no hay ningún problema, pero no sería evaluado, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Sí, sí, Gracias. pues, si no se pide ductos o el cálculo de los ductos, entonces no hay por qué ponerlo. Muy bien. ¿Alguien más? Al Profe, final. esta tarea la subimos el miércoles, ¿verdad? Sí, Bueno, es que correcto. al Ya, ya, menos ayer creo que estaba para hoy, pero no sé si ya cambió no, la hora. no, se me había olvidado cambiarla, la cambié ahora en la mañana, pero sí es para miércoles. De acuerdo. Ujú. Ok, si ya no hay más consultas, entonces de ahí sería todo mi parte para hoy. Recordarles que ahí en el en el Teams, perdón, ahí les dejé la clase correspondiente de transformadores, la clase grabada, y nos continuaríamos con la clase el próximo miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que pasen muy bien. Sí, profe, Muchas muchas gracias, gracias. profe. Pase Con bien. mucho gusto, hasta luego.